Ahora tendríamos unos 10 minutos aproximadamente para el debate con posibles preguntas, comentarios, así que llamo a los ponentes que ya han comunicado para que tomen asiento. Esa silla por acá. Sí. Pero hay sitio para Claro. Les felicito por preguntas, las ponencias que están todos muy interesantes y sobre temas variados y realmente bien expuestos. Mi pregunta es para Luis Manzano. Quería saber si se tenía alguna idea de cómo se financiarían esas expediciones, misiones culturales y diplomáticas, ¿no? Pues, escucha, ¿no? Creo que se financió directamente a través de la universidad y luego contó organizaron, por ejemplo, conferencias externas en donde también recaudaron fondos. Me viene ahora a la memoria que hicieron una conferencia Ortega Gasset y Eugenio de Ors y Elías Tormo, donde el dinero que consiguieron lo destinaron también al viaje. Y luego obtuvieron mucha ayuda directamente desde Grecia, sobre todo desde la Liga Hispano-Helénica, que les ayudó mucho digamos, a organizar y a toda la realización del viaje ya dentro de Grecia. Principalmente me viene eso a la cabeza. Bueno, pues como mi colega Leona, y también felicito a todos los intervinientes porque me han resultado todas las demostraciones muy interesantes. Tenía apuntado justamente para Luis Manzano una pregunta y una observación. No sé, la pregunta primero. Lo que usted quiera. Porque me ha interesado mucho, has comentado así de pasada, la existencia de un instituto arqueológico de Atenas que se funda en París. Ajá. Y bueno, muy ligado y quería saber si tienes alguna información más que puede ese instituto y si se hizo algo, porque Jiménez Enrique pues no era historiador ni arqueólogo, en fin, dice que no sé cómo lo llamaríamos, algo aficionado. Y no sé si realmente hizo desarrollos en este sentido. Entonces, bueno, gustaría que si puedes informar de esto. Y luego la observación es sobre, si no he entendido mal, comentabas que la idea del viaje del 34 se le ocurrió a Mergelina a raíz de su participación en el crucero del 33. Pero la profesora Redondo ha escrito varios trabajos sobre este viaje del 34 y dice que Mergelina ya en el 31, me parece, había propuesto a la Universidad de Valladolid este mismo viaje, solo que luego le robaron un poco de idea e incluso hubo protestas en la prensa en Valladolid diciendo eso, que le habían robado la idea del viaje, que no se la apropian los del 34. Digamos. Vale. Sí, yo sobre lo que dice de Redondo Cantera, y la he leído, pero ahora mismo no lo controlo, pero en una biografía de Mergelina, que tampoco recuerdo ahora cuál, él sí que habla de que esta idea se fraguó en el viaje de 1933, aparte dice concretamente en Nápoles, cuando están en Nápoles, en la parada de Nápoles,
en la que habla con Tobar, al que le considera su discípulo, y dice algo así como: tenemos que volver aquí con los más nuestros. Entonces yo extraje, digamos, esa idea de ahí. Sobre el 31 la verdad es que no lo sé. Y sobre lo otro, lo de Ximénez Enrich. Sí, yo he leído bastante sobre él. Hay algo escrito ya, hay bibliografía bastante reciente sobre esto. El instituto al final no se llevó a cabo, o sea, no se consiguió nada. Yo por una publicación también en hemeroteca que conseguí creo que es de 1928, también ya se habla de que al final la idea quedó en nada, a pesar de que se configuró ese comité central que estaba compuesto por varios miembros, tanto en Latinoamérica como también había en Portugal, en Brasil, y que estaba desarrollado un plan general de trabajo. De hecho, esas imágenes que he puesto vienen de una carta que le envía Muñoz Escámez, que era el presidente del comité, a Rubio y Lluch, en la que le proponía ser el presidente del instituto en Barcelona. Es ahí donde conseguí esta información. Luego quise investigar más y estoy en ello. Lo que pasa es que como vi que ya había algo de bibliografía muy actual, pues lo aparqué y me puse con otras cosas un poquito más recientes, pero eso es. A lo mejor las cartas, la correspondencia de Rubio y Lluch... Es esa, es la traducción de esas cartas por parte de Eusebia Llença Prats, que es un helenista catalán. Él tradujo estas cartas y de ahí conseguí esa información. De hecho, le pedí a él que me consiguiera esa información, porque yo leí en una de esas cartas, leí que adjunto a esa carta venía el plan general del trabajo y el listado de quiénes eran el comité central del instituto. Y bueno, se lo pedí y me consiguió esa documentación. Por eso lo sé. De nada. Muchas gracias a los 6 por vuestras comunicaciones. Bueno, yo una pregunta muy breve que va enfocada sobre todo para Javier y para Laura, pero que sería realmente extensible, pues, a la mayoría de vosotros. Y es, claro, aquí pues, lo que habéis presentado son casos muy concretos y con muy poco tiempo, pero me gustaría saber si habéis podido estudiar el bagaje intelectual de estos artistas, tanto de Orduna como de Rip, para ver un poco pues, dónde se formaron, cuáles fueron sus fuentes, que creo que siempre es muy enriquecedor en estos estudios. Sí, bueno, en el caso de Orduna es clave su viaje a Roma en torno a 1904, si no me falla la memoria, y está pensionado por la Diputación de Navarra. Entonces, bueno, pues ahí la Diputación también hace ese papel que otras instituciones también hacen, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que él está formado por Mariano Benlliure, que creo que esto no lo he llegado a decir, y Mariano Benlliure es el escultor del monumento a Castelar que también he mencionado, ¿no? Entonces, realmente ese clasicismo que él aplica Orduna en sus obras viene tanto de su estancia en Roma, en el cual él puede admirar el Moisés y la Venus de Cirene, que esto él lo explicita en su discurso en la Real Academia de Bellas Artes de Fernández en 1963, lo clave que fue y lo que le influyeron, y luego, por otro lado, el hecho de haberse formado con Benlliure, yo diría que son esos dos elementos. Sí, no lo he dicho antes, ¿no? De Reed, sí sé que él realmente crece en una isla del Caribe. Él es danés, o sea, su familia es danesa, pero crece en una isla del Caribe. Y así es que logra, o sea, él hace su carrera arquitectónica en Sudamérica. Porque, bueno, además el prestigio que tenía en ser entonces extranjero y hacer todas estas obras. Él se educa allí con maestros ingleses, son los que trabajan, o sea, trabaja allí. Creo que está un breve periodo de tiempo en Londres y creo que también viaja a Italia. Pero sí se educa, principalmente es allí en esa isla que no me acuerdo ahorita cuál es su nombre, pero es esta. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy puntual, Javier, cuando has hablado de los dos navarros que eran en la escultura, has dicho que era un motivo clásico.
Es que yo tengo ahí un problema que no sé si es clasicismo o es fascismo. Es que yo me parece más la escultura nazi-fascista, pero no sé, es que la percepción inmediata no sé cómo está. En el caso de Laura, cuando has dicho que los planos no los tenemos, fíjate, Laura, que yo lo dudo. Pero bueno, no lo sé. Y si has visto que me he acordado al escucharte que hay por ahí que me ayude, hay una memoria en Bogotá que el Capitolio se hace porque entierran las cabezas de dos capitados como en la República Romana. No sé si se las han encontrado. Y aquí me ayude porque es que no recuerdo quiénes son los dos decapitados que supuestamente es como en la República Romana. Íñigo, la Atenas japonesa de Itagakiri Taisuke, me ha gustado mucho, pero ¿por qué vía viene? ¿Por Estados Unidos, por el Reino Unido, por Francia o Alemania? O sea, esa asimilación, no sé por dónde viene, por dónde crees que viene. Y luego tengo ahí también un tema, y es cuando hablas de contextos ajenos en la novela Meiji, no sé si es clasicismo o no sé si hay una categoría en Japón parecida a la nuestra de exótico. Pues no, lo que creo que ya te lo he dicho. Entonces tengo un tema, pero que me gusta mucho, pero es como los elementos que me llaman ahí como la atención. Y Javier, si has diferenciado entre los carruajes de coronación y los carruajes de muerte. Desde el catafalco de Alejandro y tal, no sé qué. ¿Eso lo has estudiado? Y si son diferentes, y si está Apolo. Y luego entre los reales y los imaginados, porque es que cuando has puesto, si quieres luego te lo paso, hay 2 o 3 telones en Hispanoamérica, etcétera, con carruajes alucinantes de Apolo. Creo que uno está en Caracas y dos en Brasil. Entonces, si lo hagas... son esas cosas puntuales que me llaman la atención. Sí, bueno, pues por contestar en orden, bueno, aquí puede estar el profesor Duplano que conoce mucho mejor la utilización que el fascismo hace del clasicismo. O sea, por un lado, la escultura tiene pues esos dos hombres que sí que tienen un aspecto clásico, ¿no? Navarro Montañés y el Navarro Rivero, y luego por otro lado el escudo de Navarra con la laureada, ¿no? Yo ahí cuando hablaba más de la recepción, aunque he mencionado también el laurel, ¿no? Pero esto ya es una cuestión más general, voy más a estas dos figuras masculinas, ¿no? Pero obviamente esto es fascismo, bueno, esto ya no está, o franquismo, bueno, esto ya no está en la Diputación de Navarra, precisamente por la laureada que se quitó al escudo de Navarra ya en la etapa democrática, ¿no? Y esto, pues con la ley de memoria histórica en 2019, y de hecho, bueno, ahí hubo un poco de debate porque se planteó dejar a las dos figuras masculinas y eliminar el escudo con la laureada, pero luego los técnicos de patrimonio acabaron viendo que no era posible separar, ¿no? el conjunto escultórico. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con tu comentario. Gracias. Yo creo que los planos originales existen, pero no son públicos, es decir, los tienen privado, ¿sí? Porque los que tienen los fondos públicos son las reconstrucciones que hizo Pietro Cantini a partir de las descripciones que hay. Sí, eso sí que lo menciona Alberto Saldarriaga, de hecho. O sea, sí los tiene que tener alguien, pero no los tienen. Y el de las cabezas decapitadas, que sí leí algo, porque entre lo que propuso Reed estaba la escultura de Tomás Cipriano de Mosquera, querían que hubiera además un frontón donde hubiera ciertos personajes de la antigüedad clásica, así que al final por las guerras entre liberales y conservadores terminaron quitando porque no alcanzaba el presupuesto. Pero eso sí que lo leí, pero no me acuerdo, Ricardo, tengo que revisarlo. Pero sí. Vale, Atenas en la obra de Llano es un tema un poco espinoso, porque en un primer vistazo, si quiere reflejar una democratización del país, a lo mejor lo que más le interesa es Atenas. Pero debido a las obras que maneja, sobre todo la de Groth,
que desde Reino Unido se hace una desde el parlamentarismo británico se hace una apropiación constante y absoluta de la Atenas clásica. Entonces, como el tema ya está, entre comillas, un poco más mañido, él prefiere Tebas, que es también una potencia democrática y que luego además tiene ese componente que le interesa a él de ascenso estelar, de ciudad de segunda categoría, de polis de segunda categoría a hegemón de Grecia, eso es lo que le interesa. Y él acaba encorsetando, más o menos, hablando así, al Partido Liberal en Atenas, porque como Atenas es también una potencia liberal, no, una potencia democrática, a él le viene bien, por así decirlo, homenajear o darle ese lugar de preeminencia a un partido con el que es posible que pueda hacer algún tipo de pacto político. Y para lo del exotismo, sí. En Japón, una vez que se abre al mundo exterior y comienzan a llegar influencias desde Occidente, para Japón todo eso es muy exótico. Las élites japonesas empiezan a coleccionar relojes, empiezan a coleccionar coches cuando los haya, empiezan a coleccionar piezas de arte occidental. De hecho, ahora mismo lo que estoy investigando es elaboración de colecciones de arte clásico en Japón a partir de esta apertura al mundo exterior. No sé si te he respondido la pregunta. Sí. Sí, pues muchas gracias por las apreciaciones y sí, para esta presentación sobre todo me había centrado en los carruajes ceremoniales porque son en los que, digamos, la documentación era también bastante más accesible, pero también sí que digamos, en los catafalcos, por ejemplo, yo soy de Pamplona y en los de la Catedral de Pamplona se conservan muchos las honras a Carlos III, a Isabel de Farnesio, y ahí sí que, por ejemplo, sí que aparece mucho la presencia al sol, de cómo ese ciclo de la vida del rey y luego finalmente cómo vuelve, pero como una fiesta, porque al final pues ya está, digamos, en la salvación. Y luego también a lo que se refiere más en el ámbito de la fiesta, sí que mire sobre todo lo referente, aunque en el tiempo, en la corte de Versalles, sobre todo, digamos, son muy conocidas también pues las fiestas o luego también las representaciones, por ejemplo, de Luis XIV, y ahí sí que, digamos, en el imaginativo de Apolo y, digamos, esa vinculación con el sol. Pero, por ejemplo, en el mundo americano, en esa referencia de esos carruajes, de ese teatro, de ópera, eso sí que no lo conocía y me parece muy interesante. Héctor, muy interesante tu ponencia. Te quería preguntar si fuera de las grandes ciudades había, o si habías trabajado la circulación de estos catecismos, ¿no? O sea, si eran de circulación urbana o había algún tipo de circulación en comunidades indígenas, ¿cómo venía esa? Hay una cosa también para Héctor. No sé si conoces o sea, si de pronto tienes información que puedas darme el compendio de historia antigua de Justo Sierra. Claro. Sí, bueno, la primera pregunta, en realidad todo el estudio que se ha hecho, que es poco, es respecto a la Ciudad de México. También un problema tiene que ver con la legislación de los, por ejemplo, planes de estudio y programas educativos para las infancias, que dado el debate entre centralistas y federalistas en el siglo XIX, provocaba que tuvieran un impacto muy loco, que no incorporaban las regiones fuera del pues digamos, del centro, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces sí sabemos que circulaban en realidad aquí, y lo que he hecho es un rastreo hemerográfico en los periódicos de mayor circulación que contenían boletines sobre bibliotecas, librerías y material educativo en venta. Y entonces lo único que he encontrado después de un rastreo bastante profundo es que se concentra el 90% de la venta de estos libros y de su circulación en la Ciudad de México y algunos en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, porque bueno, pues por ahí llegaban los libros desde Europa. Entonces Veracruz y México son los únicos dos lugares.
Respecto a lo que comentaban del compendio de Sierra, claro, un poco el límite de esta primera parte de la investigación es justamente antes del compendio de Sierra, que representa pues, la obra más importante a raíz de la implementación del positivismo en México. Entonces, este compendio es parte de la investigación, de la segunda parte de la investigación que realicé, que es de 1880 hasta 1950. Entonces, bueno, ahí estaría, digamos, estaría incluido el análisis de ese texto, ¿no? Entonces, la investigación está en esas dos partes, uno de la independencia al 80 y otro del 80 a 1950. Por eso no lo incluí en este desarrollo. Pero no escuché muy bien, pero me parecía que si podía compartirlo. Bueno, si quieren todos estos compendios y estos materiales los tengo digitalizados, algunos los digitalicé yo, algunos se han digitalizado por la universidad, así que pues ahí, por ahí puse mi correo, me parece al principio, si quieren se los puedo compartir si alguien los desea para que los puedan consultar. Y hay un estudio sobre el compendio de Justo Sierra, que precisamente hizo Ricardo Martínez Lassi en un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es un capítulo del libro, pero es importante como un antecedente historiográfico del análisis del compendio, que sin duda es la obra más importante en México del siglo XIX sobre historia antigua, ¿no? La más famosa al menos.